población con características, evolución y actores. Obviamente, identificar el sector gremial en Bolivia es una de las tareas primordiales para poder avanzar en esto, porque al final, ¿cómo está la estructura de actores? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Cómo se han posicionado en el sector gremial? Sí, precisamente lo que tú dices, la identificación ha sido uno de los objetivos. ¿Quiénes son? ¿Cómo están trabajando? ¿Dónde están? Porque en las categorías clásicas, digamos, convencionales que utilizamos en economía y en sociología para analizar el mercado de trabajo, no hay un sector gremial como tal. Hay el sector de servicios, el sector estatal, de empleo. Se puede ver por diferentes categorías, puedes ver el empleo en el sector financiero, etcétera. Pero sector gremial como tal no hay, ¿no? En las categorías generales. Entonces, ¿por qué? Porque el sector gremial, claro, es parte de una estructura mucho más compleja de empleo, que generalmente se la ha categorizado e identificado con el sector informal. Sí, sí. Entonces, porque esa es otra forma de ver el empleo, ¿no? Entonces, sector formal y sector informal. Y generalmente se ha asumido que el sector gremial es parte del sector informal. Muchos estudios lo han caracterizado como un sector precario, donde la gente va fundamentalmente porque no tiene otra opción y está ahí mientras pueda estar, pero si tiene otra oportunidad se va a un empleo formal, asalariado, ¿no? ¿Y eso no es verdad? En realidad no, nos ha costado un poco identificar desde la perspectiva metodológica. Hemos tenido que hacer unas estimaciones, ¿no? Utilizando las encuestas del INE, porque queríamos ver qué tan grande es este sector, cuánta gente está trabajando en este sector, y se hace una serie de supuestos. Tiene que ser un empleo no asalariado, etcétera, ¿no? Las categorías clásicas. Pero lo que vemos es que en realidad es mucho más diverso de lo que se había asumido. No es necesariamente y exclusivamente un sector que pueda integrarse dentro de la categoría informal, porque algunos trabajadores, por ejemplo, trabajan en el día como profesores, ingenieros, y en la noche o en las tardes, etcétera, tienen su puesto de venta. Entonces, no están exclusivamente en este sector, no todos, ¿no? Pero hay mucho de eso, ¿no? Es un sector de complementación de ingresos. El sector gremial, como tú dices en tu investigación, no está dentro de lo que sería el tema informal. Sin embargo, el sector gremial, por ejemplo, está dentro de lo que es pagar impuestos, ese tema. A ver, partir por ahí. Claro. No, en realidad no he dicho que no está dentro del sector informal. Muchos de los trabajadores seguramente pueden ser categorizados y definitivamente, pero cuando analizamos la estructura del mercado de trabajo como sector formal e informal, que es la forma bien clásica de hacerlo, sí, dentro de lo informal se ocultan muchos procesos, es mucho más heterogéneo. Cuando decimos informal, específicamente a quiénes nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, por mucho tiempo se ha utilizado esa categoría, pero en este estudio lo que vemos es que en realidad sí, una gran parte de ellos pueden caracterizarse como trabajadores del sector informal, pero hay una gran heterogeneidad. No solamente son trabajadores que están exclusivamente en el sector, digamos, de comercio, no solamente están comercializando, pero también están transformando, produciendo en el sector manufacturero. Y ahí había una cita de una entrevista que nos decía: nosotros en el día costuramos y en la noche salimos a vender. Entonces ya no son esos trabajadores exclusivamente vendiendo con su puestito, pero también involucrados en los procesos de transformación, de industrialización, podríamos decir. No todos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sector informal, generalmente nos imaginamos un sector precario, de sobrevivencia, que no tributa, ¿no? Y lo que vemos en el sector gremial es que hay mucha heterogeneidad. Definitivamente hay los que están ahí porque no tienen otra alternativa de empleo, y en una de las encuestas del INE encontramos que cuando les preguntaban por qué está trabajando en este sector, 25% de ellos decía: porque no encuentro otro trabajo. Claro. 25, pero solo 25. Fíjate, 75% dice: bueno, porque prefiero ser independiente. Un 15% dice: yo es una tradición familiar. Y así sucesivamente. Un 12%, por ejemplo, dice: es que me da una flexibilidad que yo necesito. Y generalmente ahí están las mujeres.
estamos, ¿no? O sea, porque como tenemos que realizar trabajos de cuidado dentro de nuestra familia, a veces es mucho más favorable llevar a nuestros hijos a este puesto de venta y así hacemos las 2 o 3 cosas a la vez, ¿no? Entonces, esa heterogeneidad es la que hemos querido mostrar. Definitivamente es parte del sector informal, no quisiera dejar esto de lado, pero decir solo eso es muy simple, porque hay mucha heterogeneidad ahí adentro. Ahora, cuando se habla de precario, de precariedad, hablamos de que no hay un seguro social, de que no hay un tema de jubilación, de que no hay aportes a las AFPs y que el salario no es alto. He visto que en este estudio sí hay, especifican el ingreso. Exactamente. Claro, lo que hemos hecho en este estudio son 2 cosas. Por un lado, hemos utilizado las encuestas de hogares del INE para estimar este sector y ver quiénes son, qué tipo de educación tienen, qué nivel de educación, cómo ha cambiado esto entre el 2005 y el 2015, cómo han cambiado las características de estas personas y de estos trabajadores, ¿no? Entonces, y ahí lo que hemos visto en esa diferenciación que te digo, hay un 80%, por ejemplo, que está en la base de la estructura. Tenemos ahí una pirámide de diferenciación, y lo que hemos encontrado es que hay 3 grupos bien diferentes. Un 80%, que es una gran mayoría, está en la base y tiene un ingreso que en realidad es bajo. Ese grupo es de bajos ingresos, pero después tienes ahí arriba un 2% que gana más de 3 veces de lo que gana este grupo de abajo, ¿me entiendes? Y el grupo del medio gana más de 2,5 veces, ¿no? Entonces, ahora, eso es bien importante porque, claro, estas estimaciones tienen números, ¿no? Y esto hemos hecho para un determinado año, hemos estudiado el sector gremial en las 3 principales capitales de Bolivia, etcétera. Estas estimaciones son en base a las encuestas y, como tú sabes, esta es una información que es referencial. Lo importante es ver estas diferencias. Lo que hemos visto es que hay un grupo de trabajadores gremiales que ya no son los de sobrevivencia. Es un grupo que decide estar en este sector, es lo que más le conviene, prefiere trabajar de manera independiente y además es un espacio donde pueden desarrollar sus estrategias que no las podrían hacer en otro sector. Importan mercadería, están articulados con grandes mercados de la China, y ahí es bien interesante porque... Esos son los de la punta de la pirámide. Esos son de la punta de la pirámide y los del medio, ¿no? Y abajo tienes un grupo que más o menos gana lo mismo, está en términos de ingresos, son los que ganan menos. En este grupo son en su mayoría mujeres, ¿no? Entonces hay una serie de características que nos hacen ver que es un sector heterogéneo, que hay harta diferenciación entre grupos que no lo podemos incluir, es decir, el sector gremial es informal. ¿Y qué nivel de educación? Eso es muy interesante, porque lo que hemos podido ver desde el 2005 hasta el 2015 es que el nivel de educación ha subido. O sea, un 70% en el 2015, un 70% de estos trabajadores tienen nivel de educación secundaria y más allá, superior. Puede ser que hayan entrado a la universidad, a un instituto, pero han salido bachilleres, lo cual no era el caso el 2005. Es decir, el capital humano en este sector se ha incrementado y seguramente es utilizado para desarrollar estas estrategias de diversificación, poder alcanzar mercados globalizados como el mercado de la China, poder importar, porque para eso necesitas mayor capital humano, ¿no? Claro. Otra característica interesante es que para estudiar este sector, lo mejor es tratarlo de entender como estrategias familiares. No tanto la persona solita, sino la unidad familiar extendida, porque en realidad son a través de estrategias familiares que pueden lograr diversificar sus ingresos, tener más de una ocupación. La mamá, por ejemplo, puede estar trabajando como profesora en el día en un colegio fiscal de la ciudad de La Paz, mientras en la noche va y asume el puesto, pero en el día está la hija. Entonces está la familia bien involucrada. Claro. Y son estas estrategias las que nos ayudan a entender mejor cómo se diversifican, ¿no? Cómo diversifican sus ingresos. ¿Cómo visualizamos a los gremiales en el común? ¿Como vendedores?
Exactamente. ¿No ves? Es así como sí, los... sí. Pero dentro del grupo gremial siempre se ha denunciado también los grupos de poder. Exactamente. Los grupos de poder que manipulan, que manejan, que hacen, que son dueños de grandes espacios en centros comerciales o en espacios como La Uyuso, Eloy Salmón, y que desde ahí alquilan, subalquilan, alquilan aceras, veredas. ¿Qué pasa con los grupos de poder en el sector gremial? Eso es muy interesante porque en realidad, como te decía, estrategias familiares, pero organizadas, ¿no? Entonces lo que tenemos en una estructura de organización, tenemos asociaciones al nivel bajo, ¿no? Al primer nivel, después tenemos federaciones y tenemos confederaciones, que representa una estructura piramidal más o menos de la organización del sector. Ahora lo que hemos visto es que hay una gran capacidad de movilización y lo que llamamos acción colectiva, de organización. Claro, lo que escuchamos es eso, ¿no? La emergencia de ciertos grupos con poder y etcétera. Pero también, o sea, esa es una parte, pero también hay la otra parte que quiere decir una capacidad de organización local, ¿no? Entonces ya sea a nivel, digamos, de un territorio específico, que en este caso sería un mercado, una calle. Entonces la organización se da por el uso del espacio, ¿no? ¿Quién tiene derecho? Bueno, no hay derechos de propiedad, digamos, yo no tengo el derecho exactamente, por lo menos de esa propiedad, claro, pero hay derechos claros de acceso y uso al territorio, cómo se los reparte. Y en realidad nosotros no habíamos pensado llegar a ese nivel, pero ese es el más interesante, o sea, del estudio, ¿no? Porque te muestra una faceta muy interesante de un sector que tiene mucha capacidad de negociación. Es verdad, algunas representaciones, hay mucho conflicto entre las representaciones, disputas de poder, claro, pero es obvio, tenemos que entenderlo porque lo que hemos estimado es que aproximadamente en las capitales de Bolivia, 1/3 de la población ocupada, casi, un poquito menos de 1/3 de la población ocupada con trabajo, trabaja en este sector. ¿Te das cuenta? Lo que tendríamos que en los otros sectores están los 2 restantes tercios. Entonces, es un sector bien representativo. No es exclusivamente empleo precario, puede dar lugar a ingresos sostenibles y seguramente mayores que si era en el sector formal. Está asociado también a la posibilidad de flexibilización y de trabajo por cuenta propia, de flexibilización laboral, de posibilidad de combinar el trabajo del hogar con eso, etcétera. Entonces, es un espacio interesante en ese sentido, no es ese espacio precario, marginal. Y por lo tanto, claro, estos grupos entran en conflicto porque se están atribuyendo la representación de este sector, ¿no? Claro. Entonces hay definitivamente, como tú has mencionado, hay mucho conflicto, pero por otro lado también hay mucha capacidad de acción colectiva que podría utilizarse para otros fines. Necesitamos conocer mejor este sector, definitivamente. Definitivamente. Muchas gracias, Elizabeth. Realmente contigo se nos pasa el tiempo, que quisiéramos conversar todo el programa, pero bueno, hay conclusiones, recomendaciones, algo que es evidente que el sector gremial creció, logró empoderarse y convertirse en un actor clave de los movimientos sociales actuales. Esta es una de tus conclusiones, hay recomendaciones. ¿Dónde lo podemos adquirir? Mira, el estudio ha sido auspiciado por el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia y está ahí disponible, pero también lo pueden bajar, ¿no? O sea, está en PDF y puede ser accedido sin necesidad de comprarlo también, pero para la venta se encuentra oficialmente ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Elizabeth Jiménez Zamora es economista, doctora en Desarrollo Económico, máster en Economía Internacional por la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Actualmente trabaja como coordinadora de la Maestría en Desarrollo Económico, es docente e investigadora en el posgrado en Ciencias de Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés, el CIDES, y se desempeña también como coordinadora e investigadora principal en Bolivia del proyecto Feminización y Transformaciones Rurales en el Altiplano Sur de Bolivia. Con ella tenemos mucho que hablar en una próxima oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias, Ivana. Gracias. Vámonos a la pausa, por favor. Enseguida algo muy importante. Bolivia participa de la Feria del Libro en La Habana, Cuba. Presenta 105 títulos, así que aguárdenos enseguida.